Vimos en vídeos anteriores qué es la potencia activa y qué es la potencia reactiva. Ahora veremos qué elementos son los que componen los circuitos y los encargados de generarla o de consumirla. ¡Vamos allá! Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Los circuitos eléctricos se componen de lo que llamamos elementos activos y elementos pasivos. Y luego, a nivel conceptual, el comportamiento inverso de los elementos pasivos también nos va a servir para estudiar ciertos fenómenos. Vamos a ir estudiándolos uno a uno. Los elementos activos son los que inyectan energía al circuito. En primer lugar tenemos la fuente de tensión, que es un elemento capaz de imponer una tensión constante entre dos puntos del circuito, haciendo que fluya la corriente desde un punto hasta el otro. Las fuentes de intensidad, por otra parte, no son elementos físicos reales, concretos, sino constructos matemáticos que nos permiten modelar el comportamiento de ciertos circuitos o ciertos componentes. Plantean un elemento que proporcione una intensidad constante dependiente de la carga a la que alimentamos. Los elementos pasivos, por otra parte, son aquellos que consumen la energía y generan una diferencia de potencial o de tensión o de voltaje en sus bornas. Vamos a empezar con el más básico y frecuente de ellos, la resistencia. La resistencia representa la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. En circuitos electrónicos también es este dispositivo que vemos en pantalla. De hecho, es el pretexto de la próxima camiseta del canal. Ahí la tienen. Pero vamos a centrarnos en lo que estamos. La resistencia es al final una propiedad de todos los circuitos, porque al final, pases por el material que pases, siempre te ofrecerá una resistencia. Estamos hablando de sistemas reales, no de sistemas ideales. Los condensadores, por otra parte, son componentes que se van cargando de energía, acumulan energía eléctrica mediante eso, pues la acumulación de cargas eléctricas. Se componen por dos láminas conductoras que se van cargando y entre ellas hay un material no conductor. La interacción entre estas láminas hace precisamente que se acumulen esas cargas eléctricas y que no puedan cruzar de un lado a otro porque está el material no conductor en medio. A este efecto de acumulación de cargas se le llama efecto capacitivo y esto viene de que el condensador también se le llama capacitor. Las bobinas o inductores se forman mediante el arrollamiento de un cable sobre sí mismo, formando, pues eso, un bobinado, que es como una especie de muelle, si lo quieres ver de esa manera. Al igual que los condensadores almacenaban energía en forma de carga eléctrica, las bobinas van a almacenar energía en forma de campo magnético. El parámetro físico que define a los condensadores es la capacidad, y el que define a las bobinas es la inductancia. Hacen referencia en cada caso a cuánto efecto capacitivo o inductivo podrán producir en función de sus características constructivas. Ahora bien, si queremos hacer referencia a su interacción con el paso de la corriente alterna, para poder hablar de pérdidas u oposición al paso de la corriente, llegamos al concepto de reactancia, en cierto sentido equivalente a la resistencia, aunque referido a bobinas y condensadores. La parte de oposición que presentan los condensadores será la reactancia capacitiva, y la parte que presentan las bobinas será la reactancia inductiva. La suma de ellas, en conjunto con la suma de la resistencia, será lo que llamaremos impedancia. Estos conceptos básicos nos van a servir para poder construir circuitos mediante la combinación de esos elementos activos y pasivos que hemos visto. Y además podremos estudiarlos y analizarlos gracias a la descripción matemática de los elementos y de su comportamiento. Ahora bien, esto no es estrictamente literal, no nos sirve solamente para poner esos elementos físicos y conectarlos y demás, sino que también, digamos que el poder modelar esos elementos y esos efectos que producen nos sirve para extrapolarlo a sistemas eléctricos más grandes, para extrapolar que si a lo mejor yo tengo un conductor, una línea de alta tensión, ese conductor va a ofrecer una resistencia al paso de la corriente. Y no necesariamente tengo yo que ver aquel elemento de resistencia de la foto que veíamos al principio. Simplemente, pues yo en mi esquema eléctrico dibujo una resistencia, porque es la que hace referencia a ese efecto que se está dando en el cable. Y esto ocurre también con el resto de elementos, con los condensadores, con las bobinas, que no necesariamente tienen que ser físicamente condensadores o físicamente bobinas, sino que podemos emplearlos para modelar el efecto capacitivo o el efecto inductivo. En el próximo vídeo de concepto vamos a ver cómo se modela una línea de alta tensión a partir de estos efectos y estos elementos. En último lugar, ya para terminar, vamos a dar un pequeño repaso a tres últimos conceptos que nos son de utilidad en ciertos circuitos y en ciertos casos para hacer referencia a fenómenos. Concretamente, los fenómenos opuestos a los que vimos de resistencia, reactancia e impedancia. ¿Y cómo vamos a representar esos comportamientos inversos?
Pues esto que a priori puede ser así como muy abstracto, muy teórico, muy raro, al final es muy sencillo. Vamos a representar el efecto contrario. Si la resistencia es la oposición que da un material al paso de la corriente, pues su opuesto ¿cuál será? La conductancia, que es la facilidad que da un material al paso de la corriente. Al final, digamos que dicho así, pues suena casi que muy obvio, pero luego, a nivel matemático, a nivel de análisis de circuitos, tener claro que existen estos conceptos y que se pueden formular de esta manera es sumamente útil. Así que continuamos. La susceptancia, por otra parte, será la inversa de la resistencia y hace referencia al concepto de la facilidad que dará un material al paso de la electricidad con respecto a la posible acumulación de cargas o acumulación de campo magnético. Y en último lugar nos encontramos con la admitancia. Este concepto hace referencia a la inversa de la impedancia y refleja la facilidad total que tendrá el paso de la corriente eléctrica por un material, englobando al mismo tiempo la parte de admitancia y la parte de susceptancia. Espero que este pequeño repaso te haya resultado útil a la hora de comprender, pues eso, cuáles son los elementos que componen los circuitos eléctricos, cuáles son las herramientas que tenemos a la hora de modelar un circuito o hacer referencia a comportamientos eléctricos. Comenta por aquí abajo si te ha resultado útil y qué otra información añadirías. Para ver más vídeos sobre electricidad, sobre energía, suscríbete al canal y dale a la campanita. Seguimos viéndonos por aquí muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.